¿Cuántas familias tienen un compañero o compañera, un amigo, en una conversación? ¿Ya? Entonces primero voy a hacer un repaso. Recuerden el vocabulario básico de la familia. Hachatata es abuelo, hachamama es abuela, tata es papá, mamá, mamá. ¿Cómo se decía hermana? Es cuyaca, hermano es gilata, tío, ipu, tía, ipa, bebé o niño, guagua, y prima es primo o prima es hilaku. Eso es lo básico, ¿ya? No se olviden también los saludos de día, tarde, noche. Sumauru, buen día. Sumahaipu, buenas tardes. Y Sumarumu, buenas noches. Aquí hay ejemplo. Buenos días, abuela, sería Sumauru Hachatata. Buenos días, abuela. Sumauru Hachamama. Buen día, buenas tardes, hermana. Sumahaipu Kuyaka. Buenas tardes, hermano. Sumahaipu Hilata. Buenas noches, prima, sería Sumaruma Hilaku. Y buenas noches, primo, sería igual. Sumaruma Hilaku también, porque Hilaku es primo o prima. ¿Ya? No se olviden que para decir que es mi familiar, termina la palabra el familiar con Jawa. Por ejemplo, es mi papá, Tata Jawa, es mi hermano, sería Hilata Jawa, es mi abuela, Chamama Jawa, es mi mamá, Mama Jawa, es mi hermana, Kuyaka Jawa, es mi abuelo, Tata Jawa. Y para decir mi nombre es el nombre de cada uno de ustedes y Satatua, que significa me llamo. Por ejemplo, Ana Satatua, me llamo Ana. Pablo, Pablo Satatua. Primero es el nombre. Y no se olvide, Satatua. Satatua. Y acá Rosa, sí, Rosa Satatua. El nombre primero, después Satatua para decir me llamo. Y si quiere decir se llama él o ella, sería Satawa. De la misma forma, primero el nombre y después Satawa. Por ejemplo, acá se llama Marco, sería Marco Satawa. Se llama Pedro, Pedro Satawa. Se llama Pablo, ¿cómo sería? Se llama Paula, sería Paula Satawa. Se llama Julia, Julia Satawa. Y también vimos que para decir que tengo algo, yo tengo algo, simplemente termino el familiar con nitua. Por ejemplo, tengo abuelo, hachatata nitua. Tengo mamá, mamá nitua. Tengo hermano, hilata nitua. Tengo abuela, hachamama nitua. Tengo papá, tata nitua. Tengo hermana, kuyaka nitua. Ejemplos. Y la semana pasada vimos los números del 1 al 6. Recuerda que el primer año ya vimos del 1 al 10. Estamos repasando. Y 1 sería maya, paya 2, 3 quimsa, 4 pusi, 5 pesca y 6 sojta. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca y sojta. Entonces, la forma que vimos para decir que si yo tengo una cantidad, por ejemplo, de familiares, sería primero el número, el familiar terminado con nitua. ¿Ya? Lo mismo que vimos antes, familiar terminado con nitua, pero ahora lo que voy a colocar el número primero, la cantidad que tengo yo. Por ejemplo, si yo tengo 3 tíos, yo voy a decir Kimsa, Ipu, Nitua. Kimsa es 3, Ipu es tío y Nitua es tengo. Kimsa, Ipu, Nitua, tengo 3 tíos. ¿Cómo diría entonces? Tengo 6 hermanas. Sería primero el número. Maya, paya, Kimsa, pusi, pesca, sojta, Kuyaka, Nitua. Sojta, 6, hermana Kuyaka y la terminación Nitua, tengo. Socta, Kuyaka, Nitua, tengo 6 hermanas. Como digo, tengo 4 primos. Sería
Maya, paya, kimsa, pusi, pusi, hilakunitwa. Ahora, ¿cómo digo? Tengo 3 tíos. Sería kimsa y punitwa. Y tengo 2 hermanos, paya, hilatanitwa. Ahora, la clase de hoy día, como dije, iba a ser sobre familiares. Cómo preguntar por los familiares de un amigo. Si yo estoy conversando y quiero conocer, quiero preguntar cuántos hermanos, si tiene primos, si tiene tíos, si tiene abuelos, entonces yo voy a preguntar con esta terminación que vamos a ver ahora, que es nitati. Entonces, vamos a hacer un repaso también de los números, ahora hasta el 10. 1 maya, 2 paya, 3 quimsa, 4 pusi, 5 pesca, 6 socta, 7 pacalco, 8 quimsa calco, 9 yatunca y 10 tunca. Ya, entonces, ¿cuántos helados hay acá? Contemos. Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, socta, pacalco y quimsa calco. Sería quimsa calco. ¿Cuántos son quimsa calco? Son 8. ¿Cuántas estrellas de mar hay acá? Maya, paya, quimsa, pusi, pusi. ¿Cuántas chalitas hay acá? Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, socta. ¿Y baldes? Maya, paya, quimsa, pusi, pesca, socta, pacalco, quimsa, calco, yatunca. 9, yatunca, 9. Entonces, para preguntar si tienes un familiar, terminamos el pariente con nitati. Cuando yo decía tengo, terminó con nitua. Pero para preguntar tienes, sería con nitati. ¿Mm? Nitati, es familiar, termina con nitati, tienes. Por ejemplo, hilata nitati, ¿tienes hermano? Hilata hermano, nitati, ¿tienes? Hilata nitati, ¿tienes hermanos? Ahí puede responder que sí, hilata nitua, sí, tiene hermano, igual como vimos antes. Entonces, esta es como la explicación. El familiar, que está acá en rojo, y la terminación, la raíz verbal, que es ni para tener, el sufijo verbal que está porque es segunda persona, y interrogativo ti, que es eh, como el signo de interrogación más o menos. Entonces, si termina con nitati, ¿tienes eso? Recuerda que una sola palabra, todo está junto porque forma una palabra. No es hilata nitati, es hilata nitati, todo junto. Y hilata nitati significa hermanos tienes o tienes hermanos. A ver, acá, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo ordenaríamos según lo que sale acá? Primero colocamos, ¿qué cosa? Los signos de interrogación. El signo de interrogación hacia abajo indica que empieza la pregunta. Después, ¿qué sigo? El familiar. ¿Cuál de estos cuadros es familiar? Ella es Hachamama, la abuela. ¿Y qué sigue? La raíz verbal, el ni. Hachamama ni. Hachamamani. Hachamamani puede significar tiene abuela, pero acá es la oración más completa. Hachamamanita, y sería Hachamamanita, sería tienes abuela como respuesta. Pero como es pregunta, Hachamamanitati, ahí se convierte en respuesta. En pregunta, ahí se convierte en pregunta. ¿Ya? Recuerda que acá, mira, comienza con un signo de interrogación y termina con otro signo de interrogación, que está aquí con la curva hacia arriba, eso indica que es el final. Seguimos. Entonces, si ese familiar terminado con nitati, estoy preguntando si tiene o no tiene ese pariente. Entonces, si pregunto, ¿tienes abuelo? Sería hachatatanitati. Ahora, ¿cómo digo? ¿Tienes tía? ¿Recuerda cómo hacer tía, Neymara? Sería ipanitati.
Ahora, ¿cómo digo? ¿Tienes hermano? Sería Hilatanitati. ¿Tienes abuela? Sería Hachamamanitati. ¿Tienes hermana? Sería Cuyacanitati. Ahora, si quiero preguntar cuánto, el interrogativo, ¿cuánto es Cauca Neymara? Cauca. Entonces, si quiero preguntar cuántos tienes, sería con esta terminación. El familiar termina con nitasa, parecido al anterior, pero cuando está este, se termina así, con tasa. ¿Se fijan que igual sigue siendo nita? Nitasa. Parecido, pero no es igual, pero parecido. Es como esta S que está acá, como la que acompaña esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, Cauca Gilatanitasa, ¿cuántos hermanos tienes? Ahora que primero pregunté si tenía hermanos, ahora pregunto, ¿cuántos tienes? Cauca Gilatanitasa. Entonces puede responder, Kimsa Gilatanitua. Tengo 3 hermanos. Ahora recién, igual como lo que vimos antes, ¿ya? Acá va a cambiar interrogativo, va a ser en vez de ti, va a ser sa, y agregamos hasta Cauca. Eso no va a cambiar. Entonces, de esta oración, por ejemplo, Cauca, Gila, Tanitasa, todo esto va a permanecer exactamente igual siempre en la pregunta, pero va a cambiar solamente lo rojo, que lo vamos a cambiar por el familiar que queramos preguntar. Cauca, Gila, Tanitasa, ¿cuántos hermanos tienes? Puede ser Cauca, Tatanitasa, Cauca, Cuyacanitasa, Cauca, Ipuitasa, Cauca, Hachamamanitasa, Cauca, Hachatatenitasa, depende de lo que yo quiera preguntar, ¿ya? Entonces, según eso, ¿cuántos tíos tiene? ¿Cómo pregunto eso? Sería primero, ¿qué dijimos que era primero? El signo de interrogación. Después, guíense también por la mayúscula. Siempre comienza una oración con mayúscula. Cauca, que es cuánto. Ipu, ni, ta, sa. ¿Cuántos tienes? Eso es. ¿Cuántos tíos tienes? Cauca, Ipu, ni, ta, sa. Recuerden una sola palabra acá. Y la tarea de hoy día es simplemente averigüen, vean, digan cuántos, un pariente que ustedes tengan, cualquier pariente, y me lo escriben en Aymara y en español. La pueden enviar a este correo o al Facebook. Acá hay también Facebook, lo pueden medir como un mensaje, ¿ya? De Messenger, a este Facebook, que es el mío, ¿ya? Yo voy a estar atento de revisarlo. Traten de no enviarlo al correo de el WhatsApp del grupo porque yo sé que el WhatsApp llega mucho mensaje, entonces no quiero saturar el WhatsApp del curso. Y también le voy a incluir mi número telefónico también, si que quieren enviarlo a mi WhatsApp, ¿ya? Pero tratan de no hacerlo, quiero que envíen al correo o a esto. Y como dije yo, averigüen una sola oración como esta, una sola cuando digan cuántos tíos tienen, o cuántos hermanos, cuántos papás, um, cuántos abuelos tienen, pero solamente una oración. En este caso acá también está cómo se forma la oración de Aymara, para escribir cuántos parientes tengo, y lo escriben acá, o le pueden hacer en su cuaderno también y sacar una foto y me lo envían, o puede ser un audio, o inclusive en video, lo que sea más fácil para ustedes, ¿ya? En español de Guimara, pero no se olviden de colocar su nombre y curso. ¿Ya? Quique en cama, Quique en cama, acá. Hasta pronto, niños y niñas.